profesor, y yo le mostré el obsoletismo. Y él me quedó como loco, me dijo, y yo no puedo tocar eso. No, o sea, no había el conocimiento tan esparcido en los profes de guitarra, te enseñaban el duelo del cacique y la cautiva, la gitana, todo esto. Pero entonces la pregunta es, ya sí sonó bien, ¿no? Vale, entonces, ahorita hablamos de eso, de cómo se conocían, cómo las técnicas de Ernie, por ejemplo, cómo conoció su picking y todo eso, porque acá no teníamos ese acceso. Aquí la gente cogía, agarraba el pick así con las dos manos, nadie nos enseñaba que era aquí, el sweep pick y todas esas técnicas, no había quien las enseñara. De hecho era gente muy guerrera tocando metal en esa época, sin casi ningún... No voy a hacer Gaón cuando me llegó el primer curso de Troy Estetina, guitarra líder 1 y líder 2, le saqué fotocopia y vendí como 1000. Sí, ya este Troy Estetina empezó a ser negociante. Este Troy Estetina, sí, porque Hugo siempre ha sido negociante de guitarra de todo. Este Troy Estetina eran dos cursos, uno de guitarra rítmica y uno de guitarra líder. Fue muy famoso, yo creo que medio Colombia aprendió a tocar, pero el hijo de puta no decía cómo coger el pick, güey. El man no explicaba cómo coger el pick. Entonces todo el mundo empezó a tocar. No es como los guitarros de ahora, que son unos salvajes, usted lo ve, tenemos guitarristas increíbles, pero eso era casi imposible de lograr. Bueno, no, porque no había quien lo enseñara. Exacto, nadie. Pero es que el rock es eso, el rock es de hacer empíricamente y hacer sonar lo que quieres hacer que suene. No es una cosa de ir a la universidad y me gradué de rockero, no. El rock, todos nos tocó aprender solos. Yo traté de que alguien me enseñara y no había quien. Los Beatles no saben leer música, no saben escribir música, no son académicos. Es que el rock no necesita hacer una música, el rock no necesita hacer una música culta para sonar, y creo que eso es parte de la magia. Pero como guitarrista uno, por ejemplo, de Slash, yo no decía, ¿qué dices de esas cosas? Que Elvis tampoco sabía decir. No, ni nadie. Ni B.B. King, ni mucha gente. Ni los manes de aquí de Rock al Parque. Eso no era nadie. Yo no tengo ni idea. Yo no estudié ninguna academia. Por eso todo era tan mal. Este sí fue uno de mis profesores, afortunadamente. Bueno, creo que tenemos que presentarlo. Bueno, ¿ya aprendió? Ok, sí, podemos. Lo aprendió. En la foto, en la presidencia, ahí están Héctor, Francisco Nieto, Jorge y ¿cómo se llama? Dilson. Pancho Sánchez, ¿cuál Pancho Sánchez? Los grupos de Venezuela eran apetecidos aquí, como un grupo que se llamaba Elizabeth. Ahora, aquí tenemos una invitada que nos va a hablar de Venezuela. Vamos a meternos de lleno en una historia absolutamente fascinante de resiliencia artística, de contrastes sociales y sobre todo de muchísimo ruido. Vamos a repasar la increíble crónica del rock en Colombia, haciendo un foco especial en Bogotá durante una de sus décadas más turbulentas, pero también más creativas. Hablamos de un viaje literal, desde los sótanos más oscuros hasta los estadios abarrotados. A ver, vamos a adentrarnos en esto. Seguro que circula por ahí el mito súper extendido de que el rock en Colombia apareció, casi por arte de magia, en la década de los 90. Ya sabéis, con la llegada de los grandes festivales masivos y esas bandas que alcanzaron la fama internacional. Pues resulta que la realidad es muy, pero que muy distinta. Los años 80 fueron el verdadero crisol. Fue una época difícil, a veces sangrienta, pero inmensamente rica a nivel creativo. Ahí fue donde realmente se forjó la identidad de todo este movimiento. Así que nuestra ruta de hoy es súper clara. Primero, repasaremos el silencio de los 70. 2. Hablaremos de casetes y supervivencia subterránea. 3. Analizaremos el boom comercial del norte. 4. El punk y el metal del sur. Y 5. Llegaremos a 1988, el clímax musical. Empezamos con el punto número 1. El silencio de los 70.
Para entender los 80 hay que mirar un poco hacia atrás. A principios de los años 70, bandas pioneras como los Speakers o los Flippers empezaron a experimentar muchísimo con el rock progresivo y ácido. El tema es que hacían composiciones súper complejas de más de 8 minutos y, claro, perdieron gran parte de su gancho comercial. A la vez, ritmos tropicales como la salsa y el merengue empezaron a arrasar en los medios de comunicación y en las discotecas. El resultado, pues un apagón mediático casi total para el rock. Literalmente dejó de sonar en la radio. Y al quedarse sin esos espacios comerciales ni difusión mediática, el rock no es que desapareciera del todo, pero fue expulsado al ostracismo. Se vio obligado a regresar a los garajes, a los sótanos y a los locales a puerta cerrada. Básicamente, logró sobrevivir única y exclusivamente gracias a la pasión inquebrantable de unos pocos. Vamos al punto 2. Casetes y supervivencia subterránea. Fijaos si la situación llegó a ser crítica hacia 1976, que muchos de los músicos más talentosos y de las bandas pioneras sencillamente hicieron las maletas y se marcharon a otros continentes. Los que decidieron quedarse se dieron de bruces con el cierre de bares, la absoluta falta de estudios de grabación y, por si fuera poco, un estigma social que no paraba de crecer. La escena estaba literalmente en ruinas. Pero ojo, porque la resistencia surgió justo en el centro histórico de Bogotá, en concreto en las casetas de la mítica calle 19. Allí, comerciantes y fanáticos que estaban totalmente al margen de la industria mantuvieron viva la llama. ¿Cómo? Intercambiando casetes piratas con lo ultimísimo que sonaba en Inglaterra o en Estados Unidos. Es una pasada porque era tal la dedicación que esta gente llegaba a dibujar y pintar a mano las portadas de los cassettes, intentando emular los discos originales, que claro, eran imposibles de conseguir. Llegamos al punto 3, el boom comercial del norte. A principios de los 80 las cosas empezaron a cambiar. La llegada de la cadena MTV y esa tremenda ola del rock en español que venía de Argentina y España con gigantes como Soda Stereo revitalizaron el panorama por completo. De un día para otro, el rock volvía a ser comercialmente viable. Y fue entonces cuando en los barrios acomodados del norte de la capital comenzaron a formarse grupos que estaban súper influenciados por ese pop rock electrónico y por los sintetizadores. Y esto ilustra brillantemente cómo se conformó una nueva élite musical en el país. Agrupaciones como Compañía Ilimitada o Pasaporte se convirtieron enseguida en la joya de la corona para las discográficas. Al apostar por esos sintetizadores y por ritmos bastante más ligeros y bailables, estas bandas lograron acaparar la poquísima atención mediática que había y volvieron a abrir las puertas de la industria musical colombiana. Ahora bien, la brecha socioeconómica era innegable, era enorme. Mientras que en el norte florecía una estética pop bautizada coloquialmente como de gomelos en zonas como Usaquén, en el sur de Bogotá y en las comunas populares de Medellín estaba germinando un movimiento radicalmente distinto. Jóvenes de barrios como Restrepo o Suba, que se autodenominaban podridos, empezaron a encontrar su propia voz a través de las guitarras distorsionadas del punk y del metal. Y esto nos lleva a la sección 4, punk y metal del sur. Fijaos en las palabras de Fernando Melgarejo, una figura clave de aquella época, porque no podrían ser más reveladoras. El verdadero sonido pesado, la autenticidad pura del movimiento callejero, no estaba para nada en las listas de popularidad ni en los barrios acomodados. Habitaba en la periferia, ahí donde la música no era un pasatiempo, sino una cuestión de identidad y de pura supervivencia comunitaria. Precisamente en estos sectores nacieron bandas que hoy son fundamentales. En Bogotá, La Pestilencia se alzó como el epítome absoluto del punk, y Darkness fueron los grandes pioneros del thrash metal. Por otro lado, en Medellín, agrupaciones como Parabellum y Reencarnación consiguieron crear por primera vez un sonido súper oscuro y desarraigado. Dejaron de imitar el heavy metal tradicional de fuera para forjar un estilo único, tan potente que llegaría a influir en la escena del metal extremo a nivel global. Entonces, el punto crucial aquí es entender que todo este sonido áspero no era una moda caprichosa para pasar el rato. Pensad que hablamos de una Colombia asediada por la intensificación del conflicto armado, el narcotráfico y una tremenda falta de oportunidades para los jóvenes. En ese contexto, el punk y el metal funcionaban como escudos y también como megáfonos. Eran la crónica más descarnada de una juventud que se veía obligada a sobrevivir en unas condiciones de hostilidad extrema. Y a pesar de tener un valor sociológico y musical incalculable, la escena underground no tenía ningún tipo de apoyo. Nada. Los medios de comunicación masivos simplemente decidieron ignorarla por completo. Así que estos grupos, al no contar con el beneplácito de la industria, subsistían gracias al boca a boca, a la autogestión pura y dura y a una pasión absolutamente inquebrantable. Y llegamos a la recta final. 5. 1988. El clímax musical. La gestación de este clímax, por supuesto, se dio paso a paso. En el 85, la histórica batalla de las bandas en Medellín logró consolidar la escena subterránea. Después, en el 87,
La visita de la mítica banda española Barón Rojo demostró que de verdad existía un público ferviente capaz de llenar estadios enteros. Así que todo estaba preparadísimo para que, un año después, ocurrieran eventos de proporciones totalmente épicas en la capital. 1988. Este año es la bisagra dorada de toda la historia. Es el momento exacto en el que tanto la vertiente del rock pop comercial como la escena del metal y el punk underground explotan de verdad. Salen definitivamente de la oscuridad y reclaman, de una vez por todas, su espacio en el imaginario colectivo nacional. Y lo hacen mediante unos eventos sin precedentes. Vamos a ver cómo esto construye el futuro, porque el 17 de septiembre del 88 se celebró el famoso concierto de conciertos en el Estadio El Campín de Bogotá. Aquello reunió a bandas locales como Compañía Ilimitada y Pasaporte con auténticos gigantes continentales. Y casi en paralelo, el Calavera Rock logró congregar a todas las hordas del metal. Estos eventos monumentales no solo demostraron el inmenso poder de convocatoria que tenía el género, sino que sentaron las bases indispensables para lo que años después se convertiría en el icónico Festival Rock al Parque. En definitiva, nos queda claro que comprender esta década de los 80, con sus profundos y brutales contrastes entre bandas comerciales, metaleros de barrio y sobrevivientes del cassette, es totalmente vital. Porque sin ese esfuerzo titánico y sin las divisiones creativas de aquellos años, el explosivo éxito de bandas icónicas de los años 90 como Aterciopelados o 1280 Almas, sencillamente no habría tenido un terreno fértil donde germinar. Y para terminar, esta exploración nos deja con una profunda reflexión. Si todo lo grande de los 90 se construyó sobre los hombros de quienes resistieron en la década anterior, ya va siendo hora de redescubrir y darle el valor histórico que merece a esa generación de los 80. Fue una escena que, a base de casetes piratas, mucha distorsión y pura terquedad, impidió que el rock desapareciera de la memoria colombiana. Un verdadero triunfo de la música. Hasta la próxima exploración.